Hubo un tiempo en el que el peor castigo no era morir. La muerte, al menos, tenía un final. Pero existió algo más cruel, algo que no dejaba marcas visibles, algo que no necesitaba sangre, algo que no terminaba nunca. No se trataba de acabar con la vida, sino de borrar a la persona que vivía dentro del cuerpo. Porque hay castigos que no destruyen el cuerpo, destruyen la identidad. Cuando pensamos en castigos antiguos, solemos imaginar cadenas, golpes, dolor físico, pero ese no era el método más efectivo. Quienes diseñaron este castigo entendieron algo fundamental. El ser humano puede soportar el dolor, pero no el olvido. El castigo comenzaba sin violencia. No había gritos, no había resistencia, solo una orden sencilla: han desaparecer. La persona era separada del mundo, no de forma simbólica, sino absoluta. Nadie volvería a pronunciar su nombre. Nadie volvería a hablarle, nadie confirmaría su existencia. A partir de ese momento, el condenado seguía respirando, pero ya no existía. Imagina un lugar sin ventanas, sin referencias del exterior, sin sonidos humanos, solo silencio. Un silencio tan profundo que, con el tiempo, dejaba de ser ausencia y se convertía en presencia. Porque el silencio también habla. Al principio, la mente intentaba resistir, recordaba rostros, palabras, momentos, se aferraba a recuerdos como si fueran anclas, pero el cerebro necesita confirmación externa para sostener la identidad. Sin ella, los recuerdos empiezan a deformarse. El condenado hablaba solo, respondía a voces que ya no estaban, repetía su nombre para no olvidarlo, contaba historias en voz alta, no para entretenerse, sino para asegurarse de que aún era alguien. Pero con el tiempo, incluso eso se volvía difícil, porque cuando nadie te mira, cuando nadie te escucha, cuando nadie te reconoce, la pregunta deja de ser ¿quién soy? Y se transforma en algo peor. Sigo siendo. Este castigo no necesitaba cadenas. El encierro estaba en la mente. Los días, si aún podían llamarse días, se volvían indistinguibles. El tiempo perdía forma, sin cambios de luz, sin voces, sin eventos. La conciencia empezaba a fragmentarse. Algunos intentaban crear rutinas imaginarias, otros caminaban en círculos hasta desgastar el suelo. Muchos simplemente se quedaban quietos, porque moverse ya no tenía sentido. El cuerpo seguía vivo, pero la persona comenzaba a borrarse. Lo más perturbador era que nadie venía a comprobar su estado. No había testigos, no había jueces observando el resultado, porque el objetivo no era castigar, era eliminar sin dejar rastro. Fuera de esas paredes, el mundo continuaba. Las familias aprendían a no preguntar. Los nombres eran retirados de los registros. Las historias se ajustaban para que esa persona nunca hubiera existido. Era una muerte sin cadáver. Un final sin ceremonia, un vacío imposible de señalar. Con el tiempo, muchos condenados dejaban de hablar. No por resignación, sino porque el lenguaje necesita otro ser humano para existir. Las palabras, sin destinatario, se vuelven ruido, y el ruido, finalmente, se apaga. Algunos perdían la noción de su propio rostro, otros olvidaban por qué estaban ahí, y algunos olvidaban que alguna vez fueron alguien distinto. Ese era el verdadero castigo, no el encierro, no el silencio, sino la disolución lenta de la conciencia, porque cuando te quitan todo, incluso el sufrimiento pierde sentido. Los responsables de este castigo lo sabían. Sabían que la mente humana está diseñada para existir en relación con otros. Sabían que el aislamiento prolongado no corrige, destruye, y aún así, lo usaron. No como excepción, sino como herramienta. Este castigo no dejaba mártires. No generaba rebeliones, no creaba símbolos, porque para que alguien se convierta en símbolo, primero debe ser recordado. Y aquí, el recuerdo era lo primero que se eliminaba. Algunos sobrevivieron físicamente, pero cuando regresaron al mundo, ya no eran los mismos. No reconocían emociones, no podían sostener conversaciones, la presencia de otras personas les resultaba insoportable. El castigo no terminaba al abrir la puerta. El castigo viajaba con ellos, porque una mente que ha sido vaciada no se llena de nuevo con facilidad. Hoy, este tipo de castigo ya no se nombra con las mismas palabras, pero no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma, de nombre y de justificación, porque la idea sigue siendo la misma: borrar
sin matar, aislar, sin tocar, silenciar, sin sangre. Y eso nos deja una pregunta inquietante. Si una persona vive, pero nadie la reconoce, ¿sigue existiendo? Tal vez el castigo más cruel jamás inventado no fue el que destruyó cuerpos, sino el que enseñó que se puede eliminar a alguien sin necesidad de matarlo, porque hay destinos peores que la muerte, y uno de ellos es ser olvidado en vida. Si te ha interesado esta reflexión, suscríbete para más historias que exploran los límites de la experiencia humana. Nos vemos en el próximo video.